Buenos días, chiquillos, ¿no es cierto? Estamos en nuestra clase de historia. La clase es la número 16. Nuestro objetivo de la clase es elaborar una línea de tiempo con los principales hitos y procesos de la independencia de Chile. Es un poquito ir ya concretizando lo que fue esta etapa de la independencia, qué tiempo o año, ¿no es cierto?, la abarcan, cómo estuvo dividida, quiénes fueron sus personajes, ¿no es cierto? Así que nuestro título de la clase es Trabajo en clase, ¿no es cierto? Independencia de Chile. Lo que nosotros buscamos establecer o realizar, ¿no es cierto?, tiene relación con algo más o menos como lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Una línea, ¿no es cierto?, de tiempo que contemple, ¿no es cierto?, los años en los que se dividió, ¿no es cierto?, el proceso de independencia. Nosotros hemos trabajado en clase y hemos visto, ¿no es cierto?, que esto comprende desde 1810, ¿no es cierto?, hasta 1823, lo que nosotros vamos a llamar el proceso de independencia, ¿no es cierto? Vamos a tener que nosotros nombrar cuáles fueron los hitos que dieron inicio a este proceso de independencia, cuál fue el hito que dio fin a este proceso de independencia. Tratar, ¿no es cierto?, de establecer quiénes participaron, qué acontecimientos dieron inicio y final, ¿no es cierto?, a este periodo, a cada uno de los periodos, en cuántos periodos se dividió, si es posible, ¿no es cierto?, señalar si hubo batalla, algún adelanto, ¿no es cierto?, ni un problema. Por lo tanto, me debería quedar, ¿no es cierto?, algo más o menos así, en el sentido de la cantidad de tiempo, de cientos de años que deberíamos tener. Ya, la gracia, como yo les comentaba antes, ¿no es cierto?, en la semana pasada, es que ustedes, utilizando todo lo que nosotros ya hemos visto, los PPTs que yo les subí, que están, ¿no es cierto?, en Classroom, las guías que hemos realizado, ¿no es cierto?, los mismos apuntes o comentarios que hemos hecho de clase, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no es cierto?, armen su línea de tiempo. Por lo tanto, nosotros ahí pues teníamos dos modalidades o dos formas, yo les comentaba. Las personas a lo mejor que tienen la capacidad, porque tienen los materiales o porque les queda más cómodo realizarlo en un papercraft, en una cartulina, en una hoja de blog, ¿no es cierto?, de los blogs grandes, ¿no es cierto?, lo hacen en ese tipo de material. A quien eso le complica porque no tiene los materiales, no cree que no le va a quedar bien, lo puede, ¿no es cierto?, hacer en este formato de un programa, como puede ser Paint o PowerPoint, ¿no es cierto? El programa que a ustedes les acomode para esto, también a lo mejor puede ser un Word. Lo importante, ¿no es cierto?, de esto es que ustedes deben establecer o tener presentes elementos como la primera junta de gobierno, ¿no es cierto?, la patria vieja, cuándo empezó, cuándo finalizó, qué marcó, ¿no es cierto?, el inicio y el fin de ese periodo, a qué vamos a llamar reconquista, ¿no es cierto?, cuánto tiempo duró, después la patria nueva, ¿no es cierto?, cuándo se firma el acta de independencia, ¿no es cierto?, quiénes son los personajes que participaron durante este proceso, ¿no es cierto? Los que van a poder hacerlo, ¿no es cierto?, a lo mejor esta línea de tiempo de forma presencial en el sentido de física, con el papercraft o otras cosas, ¿no es cierto?, agregar recortes, ¿no es cierto?, de algunos de estos procesos, algunos de estos personajes, puedo agregar los que no, ¿no es cierto?, lo van a hacer de manera digital, van a buscar, ¿no es cierto?, en internet, imágenes, ¿no es cierto?, incluso los mismos PPT y otras cosas que yo les he facilitado, ¿no es cierto?, para el entendimiento de este proceso. Tienen imágenes que ustedes podrían utilizar, no hay problema, ¿no es cierto? Por lo tanto, el que lo va a hacer, ¿no es cierto?, de papel, ¿no es cierto?, va a tener que usar una regla, un pegamento, un plumón, unas tijeras. ¿Qué es lo que debe tener entonces esta línea de tiempo? Sí o sí, ¿no es cierto?, debe estar enmarcada entre 1810 y 1823. Debe tener un título, entonces yo le voy a poner un título. Independencia de Chile, la etapa de la independencia de Chile, proceso de independencia, ¿no es cierto?
un título que a mí me acomode y que tenga relación a lo que se llama la línea de tiempo. No le voy a poner Chile en el 2000 si la línea de tiempo, ¿no es cierto?, habla del siglo XIX. Es una cosa, ¿no es cierto?, eh, de, de lógica. Entonces, va a tener que estar, ¿no es cierto?, llevar un título, ahí voy a tener que señalar cuáles son los años de la patria vieja, y ahí yo les pongo, ¿no es cierto?, le agrego algo como para que establecer, ¿no es cierto?, qué acontecimiento marcó el inicio, qué acontecimiento marcó el final del periodo, años en los que se vive la reconquista, ¿no es cierto?, lo mismo, qué marcó el inicio de la reconquista, qué marcó el final del periodo, ¿no es cierto?, después años en los que se vive la patria nueva, ¿no es cierto?, voy a decir cuándo inició, cuándo finalizó, nombrar algunos personajes, ¿no es cierto? Cada uno de estos periodos tiene personajes sumamente relevantes, ¿no es cierto?, para el periodo que los hemos visto, he conversado. Obviamente, si hay dudas o consultas, me preguntan, no hay problema, ¿no es cierto? Se puede consultar el cuaderno, las guías de trabajo en clase, los PPT o incluso internet si tengo, ¿no es cierto?, alguna consulta o duda que quiera resolver. Y la línea de tiempo, ¿no es cierto?, debe ser finalizada el miércoles. O sea, empezamos a construirla hoy día, seguimos el miércoles y el miércoles, ¿no es cierto?, me la envían. Los que lo hacen de forma presencial, en esa, la línea de tiempo en un papel craft o en la cartulina, me envían una foto. Ustedes saben, ¿no es cierto?, mi correo está ahí puesto. Los que no, me van a mandar, ¿no es cierto?, el archivo del programa que utilicen para hacer la línea de tiempo, le ponen su nombre, ¿no es cierto?, y me lo envían. O sea, lo tenemos que hacer durante la clase. La gracia es hacerlo durante la clase, durante esta clase y durante la próxima clase. Debemos pensar Sí. que estamos poniéndola en la misma situación de estar en el colegio. En el colegio hubiésemos tomado, ¿no es cierto?, las mismas 2 clases para hacer el trabajo. Ok. Ahora, si usted quiere trabajar en su tiempo libre mañana o más ratito, no hay problema. La idea es no sobrecargarnos o trabajar, ¿no es cierto?, fuera de la clase, sino más bien dentro de la clase. El tiempo nos da de sobra para hacerlo, a lo mejor nos va a costar un poco más al inicio, pero no hay dudas ni problema. Puedo tomar de referencia las guías que yo ya he compartido con usted, donde hay una línea de tiempo como para formato, ¿no es cierto? No hay problema. Por lo tanto, yo, ¿no es cierto?, les presenté hoy día la ficha yo la subí anoche, ¿no es cierto? El objetivo de la clase es fabricar, confeccionar una ficha, esta línea de tiempo. Esto se enmarca dentro de lo que nos exige, ¿no es cierto?, el programa de estudio. Nos ayuda, es sumamente importante porque nos va a permitir entender, analizar, sentar, ¿no es cierto?, los conocimientos, sobre todo a lo mejor de esto que es un poquito más engorroso en el sentido de que hay que analizar fechas, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿no es cierto?, una vez que me envíen, ¿no es cierto?, el trabajo, yo les voy a dar, ¿no es cierto?, mis acotaciones, mis observaciones respecto al trabajo y como les comentaba, yo les agregué, ¿no es cierto?, un pequeño, evalúo mi trabajo, una pequeña autoevaluación. Esto tiene relación, ¿no es cierto?, más que nada a ver cómo estoy trabajando en este periodo, esto sin nota, es más, es solo un análisis de mi trabajo personal, ¿no es cierto?, que es importante que nosotros vamos haciéndonos un análisis de cómo vamos. Entonces trabajé en realizar la línea de tiempo del tiempo solicitado, ¿no es cierto? Mi línea de tiempo cumple con lo solicitado por la profesora, logré concretizar mis aprendizajes sobre el periodo, al finalizar la línea de tiempo envío según las indicaciones, es breve, entonces son 4 horas y ahí yo debo ser consciente y transparente en responder. Esto no es nota, no es evaluado, ¿no es cierto? Tiene que ver más que nada con hacer, ¿no es cierto?, una evaluación personal o pensar o ver bien, ir analizando cómo estoy trabajando en lo que puedo mejorar, más tiene que nada más que ver con el aprendizaje personal. Así que eso es lo que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer hoy día y el miércoles, ¿ya?
Ustedes saben que yo voy a estar aquí conectada con ustedes, no hay duda en que me hagan consultas o preguntas